Hemos revisado en los dos primeros segmentos el tema de la situación nuclear actual y también de algunas posibilidades de desarme. Qué importante este dato que mencionas de que 114 países ya estén bajo el paraguas de alguna forma de no proliferación, muy importante. Pero claro, con poquitos que haya y muy peligrosos, como puede ser el caso de regímenes pues, tan sui generis, vamos a llamarlo de alguna manera, como el de Corea del Norte o el de Irán, la preocupación es muy grande. Eso genera, con uno solo de ellos que decidiera recurrir a armas atómicas, pues se desestabilizaría una parte del mundo o probablemente el mundo entero. Así es que es muy delicado. Pero más grave aún parece algo que te has señalado tú un par de ocasiones, la posibilidad de que grupos terroristas trataran de hacerse de material bélico nuclear, precisamente como amenaza o como uso de la fuerza, y lo cual pues sí representaría un escenario inédito en la historia del mundo. Hemos visto pues, el tipo de atrocidades que son capaces de hacer este tipo de grupos, el poco respeto que tienen a la dignidad humana, y pues imaginarse simplemente el escenario de grupos terroristas con armas nucleares sería altamente peligroso. Y hubo un momento muy cercano, que quizá tú puedas hacer referencia, de cuando se supo que por razones ideológicas el padre de la bomba atómica de Pakistán, el doctor Khan, había empezado a tener contacto con grupos radicales islámicos. Pero ¿cuál sería el escenario en general, si puedes darnos una visión panorámica de eso? ¿Qué tanto peligro real o no estamos corriendo como especie humana frente a esta posibilidad de que los grupos terroristas tuvieran armamento nuclear? Sí, con este punto normalmente cuando hablamos de los grupos terroristas hablamos básicamente del desarrollo de armas, pero debemos de tener claro que para desarrollar las armas se requiere el material primario, que es el uranio. Entonces, muchos de los ojos de la comunidad internacional y sobre todo de las grandes potencias está puesto sobre la contabilidad, el registro, dónde está, quién lo usa, quiénes son los proveedores de este material primario del uranio para poder desarrollar armas nucleares. ¿Te refieres al Nuclear Suppliers Group, que le llaman en inglés, al grupo de proveedores nucleares? Exacto. Pues, sí, hay que es lo que controlan, es el mercado que controla sí, un poco esto. Sí, de manera oficial, digamos, hay un mercado, claro. Pero también con la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas quedó material ¿quién es el responsable después de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas del material nuclear que estaba en manos de ese Estado? A la hora de disolverse y de convertirse en varios estados, quien asume para todos los efectos la responsabilidad es Rusia. Sin embargo, fuera de la geografía, digamos, de las fronteras de Rusia, queda material. Y entonces ahí es donde hay preocupaciones de a dónde se ha movido, en manos de quién está ese material. Yo no quiero ser alarmista, creo que se está trabajando muy seriamente en este trabajo, pero también hay una preocupación de quienes conocen, mencionabas al doctor Khan, es un personaje simbólico en esta preocupación que hay en la comunidad internacional de generar nuevas formas, nuevas armas que vayan a llegar a otros grupos. Se está trabajando, creo que pero incluso canalizarlos por razones ideológicas y incluso religiosas. Podría ser, el foco está puesto sobre eso. Nosotros no escuchamos en las noticias, nosotros no estamos oyendo todos los días sobre esta información, pero inevitablemente y en buen camino se está poniendo mucho el foco hacia dónde podría moverse este tipo de material, en qué manos podría estar. Entonces hay una preocupación sobre esto y hay un compromiso de los estados en la comunidad internacional de que esto no prolifere. De ahí, como decía al inicio del programa, desde los últimos 2 años y a finales del 2009 incluso, está centrada en la agenda internacional también el tema de la no proliferación de armas nucleares en esta versión, como lo hablábamos, que no es vertical, sino horizontal. Y ahí los controles son muy complicados, porque vimos el caso de Irak, previo a la invasión de los Estados Unidos en 2003, pues el gran tema era precisamente que Saddam Hussein estaba desarrollando armas de destrucción masiva y se pensaba que una de esas armas eran precisamente nucleares. Después se bajó un poco el tono, se dijo que eran bacteriológicas, en fin. Pero el tema de las inspecciones es muy complicado. Sí, yo quisiera recalcar en ese punto porque si bien es cierto hay una preocupación en la comunidad internacional
justificada y que está puesto el visor sobre esto para controlar que no vaya a haber esa proliferación, también hay que tener mucho cuidado cuando se dice más de la cuenta, ¿verdad? En el caso de Irak sabemos que no solamente se bajó la tensión, sino que se descubrió que no era cierto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado hasta qué punto puede ser la noticia, la preocupación o los efectos que esto pueda provocar o los niveles de desarrollo que se pueda tener, quiénes están involucrados y hasta qué punto puede ser utilizado un argumento de esto para generar o para querer legitimar o justificar una guerra que de ninguna manera se pudo justificar. Y en el caso de Irán, por ejemplo, caso de Irak, ahorita mismo, el de Irán, sí, ahorita mismo realmente no sabemos si es una cuestión de una cruzada mediática de Estados Unidos porque el régimen efectivamente les resulta antipático o si Irán efectivamente está en un camino hacia construir armamento nuclear. Lo que yo puedo decir es que esa región, y tampoco lo podemos olvidar, está pasando por momentos bien delicados. Sabemos que ha sido muy inestable la región del Medio Oriente, sí, pero hay componentes que lo ponen en una situación bastante... Israel tiene armas aun cuando no lo ha reconocido, y lo sabemos. De Irán se sospecha que puedan estar desarrollando. Está puesto también ahí el dedo del Organismo Internacional de Energía Atómica para las inspecciones. Hay un seguimiento permanente. Está el ojo puesto también en este momento sobre Siria, que es parte de la región. Por otro lado, hay mandatos desde 1995 en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en las propias conferencias del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares para que se cree una zona libre de armas nucleares en la región del Medio Oriente, sí, que le dé estabilidad a esa región, por un lado, y que nos dé estabilidad también al mundo, porque lo que pueda suceder ahí en un momento fuerte de desequilibrio también estará sucediendo, impactará en las otras regiones. Como sabemos, todo está interconectado. Sí, el sueño realmente en materia de desarme nuclear sería que la región esa completa, digamos, desde Afganistán hasta Marruecos quizá, pudieran tener una zona desnuclearizada como la que tenemos en América Latina, pero precisamente la alta tensión política y los conflictos que hay en la zona, y ahora con las primaveras árabes todavía más complicado, sí, yo creo que es un sueño que tendremos que posponer, igual que tu comentario, porque vamos a hacer un pequeño corte de 1 minuto. Regresamos. A raíz de la firma del Tratado de Tlatelolco, otras regiones del mundo replicaron la iniciativa, existiendo en este momento 7 zonas libres de armas nucleares en el globo, y que son las consignadas por los tratados de Semipalatinsk en Asia Central, de Rarotonga en Oceanía, de Bangkok en el sureste asiático, de Pelindab en África, del Antártico en el extremo austral del planeta, además de la zona correspondiente a Mongolia, país que se declaró unilateralmente como libre de armamento nuclear.